Bienvenidos y bienvenidas a Ciencia en Off, el podcast de ciencia para la innovación del Consorcio Sur Subantártico, Ciencia 2030. Escuchamos el fluir del agua, elemento favorito en Ciencia 2030. Y es que hoy en Ciencia en Off conversamos con la doctora María Cristina Yever, directora ejecutiva del proyecto Ciencia para la Innovación del Consorcio Sur Subantártico, Ciencia 2030. Con ella queremos saber cómo fue el proceso de licenciamiento y patente de su método de bioremediación, y que no es otra cosa, en palabras sencillas, que el uso de bacterias para el tratamiento de zonas afectadas con residuos industriales líquidos que resultan de actividades productivas como la minería, la petrolera, la textil, celulosa o pesquera. ¿Y en qué consiste? ¿Dónde podemos aplicarlo? ¿Cuánto futuro hay en este avance? De todo esto nos contará la doctora Yever de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, una de las 6 casas de estudio que componen nuestro consorcio. Bienvenida, doctora María Cristina. Hola Fernando, mucho gusto. Gracias por la invitación. El gusto es mío, doctora. Por favor, como primera pregunta, ¿cómo fue que comenzó su investigación en esto llamado bioremediación? Bueno, esta investigación es de larga data, casi mis 20 años de trabajando en investigación en la universidad, primero en mi tesis doctoral y después siguiendo con la investigación en la academia. Nace con el interés de ver si los tratamientos realizados a distintos efluentes industriales, más bien tratamientos de procesos de oxidación avanzada, donde se usan oxidantes que permiten degradar compuestos difíciles de degradar en el ambiente, ver si estos compuestos después de estos tratamientos estaban más biodisponibles en el ambiente para que terminaran de ser degradados por los distintos microorganismos. Desde ahí comenzó, ¿cierto?, esta investigación de buscar en distintos matrices ambientales, tanto suelo como en agua, si existían microorganismos que estuvieran adaptados ahí en el ambiente para poder usarlos en investigación y en bioremediación. Lo hice en mi tesis doctoral y después con un profesor de la Universidad de Concepción que trabaja en estas temáticas, que me enseñó, porque yo como químico, ¿cierto?, no tengo mucha expertise en aislar microorganismos del ambiente y poder ver su disponibilidad y cómo degradan. Pero ahí comencé después a tener estudiantes tesistas en la Facultad de Ciencias de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, que fueron aprendiendo y buscando distintos microorganismos y aplicarlos a los distintos riles. Y ahí comenzó esta investigación porque de pronto hay riles que contaminan el ambiente, ¿cierto?, de las distintas industrias que van al agua o al suelo y no son capaces de ser degradados por los microorganismos ahí porque son compuestos muy difíciles de degradar. Y ese fue el interés de buscar alternativas de tratamiento previo, más amigables con el ambiente, previo a que estos riles sean descargados al medio ambiente. Y para mejorar los procesos, ya, entonces, dependiendo del tipo de contaminantes, uno puede tratar estos efluentes o riles industriales solo mediante, si son más biodisponibles, solo utilizando microorganismos, o haciendo tratamientos combinados, ya sea químico, biológico, un tratamiento biológico después del químico, o viceversa, ¿cierto?, tratando de buscar los mejores procesos para que todos estos contaminantes, que son principalmente compuestos orgánicos, compuestos constituidos principalmente por carbono e hidrógeno, puedan transformarse, mineralizarse previo a ser descargados, ya transformarse esta materia orgánica en dióxido de carbono y agua. Y en términos de la investigación, estos microorganismos, cuénteme cómo era la parte del testeo, la parte de laboratorio, uno iba probando con distintos microorganismos. Con algunos estudiantes, tesistas, biólogos que yo tuve, que tienen la expertise en esto, aislamos bacterias, por ejemplo, bacterias marinas, bacterias del suelo, bacterias del agua, para ir mirando, porque en los ambientes contaminados tú puedes encontrar, ¿cierto?, muchos microorganismos que están adaptados ya a los contaminantes. Si hay lugares contaminados, aguas contaminadas o suelos contaminados, tú puedes se pueden aislar microorganismos de ahí que ya están adaptados y los puedes usar, ¿cierto?, potenciar, como decimos nosotros, adaptándolos a más concentraciones de contaminantes o agregando algunos sustratos que le permitan crecer más rápidamente o de mejor manera para
ir adaptándose a los contaminantes y poder irlos degradando en el tiempo. Hay contaminantes que son más fáciles, como te comentaba, de degradar y el tiempo es más corto, pero hay otros que realmente son difíciles y se requieren más tiempo, mayor adaptación o adición de algunos sustratos para que le permitan a las bacterias o microorganismos poder crecer de mejor manera y no perderlos en el sistema. Y si infiero bien, en el fondo de la investigación es levantar muestras de lugares que ya están contaminados. Exacto. Eso se usa mucho en distintas partes del mundo, donde se obtienen muestras de microorganismos que ya están en los ambientes contaminados, adaptados a los contaminantes, y tú puedes agregar en el mismo sitio, los obtienes, los haces más robustos, digamos, los haces crecer, ya obtienes concentraciones más altas y después los vuelves a aplicar al sistema en una concentración más alta que permita degradar in situ, ¿cierto?, los contaminantes de mejor manera. Los puedes agregar en una concentración mayor, ya aumentando la concentración del microorganismo en el ambiente y agregando algunos sustratos, ¿cierto?, nutrientes que le permitan mantenerse y crecer, agregando oxígeno si es que los microorganismos necesitan, ¿cierto?, son microorganismos aerobios que necesitan de oxígeno, o cuando son anaerobios no necesitan mayor concentración de oxígeno, por ejemplo, es mucho mejor porque no tienes que estar agregando un reactivo adicional, digamos. Claro, en el fondo es que opere de forma más orgánica, ayudar a la bacteria o microorganismo en su, digamos, hábitat natural, diremos natural entre comillas, pese a... Exacto. Alternativas de uso de microorganismos para descontaminar ambientes hay muchas y se han probado muchas en distintas partes del mundo. Ahora, los microorganismos no se patentan, ¿cierto? Lo que se patentan son los procesos, de cómo tú puedes desarrollar un proceso de descontaminación de forma rápida y eficiente. Aprovechando que mencionaba lo del licenciamiento, cuéntenos por favor cómo llegó a patentar el método de bioremediación. Apoyados por la Oficina de Transferencia Tecnológica de nuestra universidad, pudimos, porque nosotros como científicos trabajando en ciencia básica principalmente, no tenemos mucho conocimiento de lo que es un licenciamiento, un patentamiento, solamente nos dedicamos a escribir papers derivados de la investigación que realizamos, pero cuando se conformó la Oficina de Transferencia Tecnológica en la universidad se acercaron a la Facultad de Ciencias para consultarnos en qué estábamos trabajando y si podíamos ver en qué podíamos hacer para transferir los conocimientos que estábamos realizando ahí en la Facultad de Ciencias. Entonces, ese apoyo fue muy importante porque ellos tomaron nuestras investigaciones y hicieron todo el trabajo de buscar si había algo parecido, ¿cierto?, en Chile y el mundo, y después ver si era patentable o no. Entonces, todo el trabajo de patentamiento y transferencia tecnológica lo hicieron ahí. Nosotros solo aportábamos con los datos, ¿cierto?, y revisábamos, hicimos los escritos que se espera de una patente. Si pudiésemos conversar del proceso científico, porque en algún minuto me mencionó que en varias partes del mundo se habían probado estas lagunas de tratamiento. Probablemente entonces ustedes generaban papers, pero también estuvieron viendo resultados de otros científicos, ¿no? Y si me puedes comentar cómo es que avanza entonces la ciencia siendo tan específica. Nosotros trabajando en la academia y como investigadores siempre tenemos que estar al día de lo que se está haciendo en otras partes del mundo. Tenemos que leer mucha literatura científica, ¿cierto?, de nivel internacional, para poder comparar con otros investigadores si lo que estamos haciendo es distinto, ¿ya? O comparable o distinto y que los procesos puedan ser, en este caso, aplicados, ¿ya? Lo primero que identificamos es que en todas partes siempre se trabaja con mezclas de microorganismos, ¿cierto?, conglomerados, no un microorganismo trabajando solo y potenciándose solo para poder degradar distintos contaminantes. Entonces ya eso es una investigación totalmente distinta. Además, que el microorganismo con el que nosotros trabajamos es nativo, es propio nuestro. Podemos encontrar el mismo tipo, el mismo género de microorganismo en cualquier parte del mundo, pero
son microorganismos que son particulares de cada zona o de cada región donde tú los encuentras. Y en este caso, doctora, es interesante sobre el conglomerado. Es como generar un ejército, por así decirlo, con distintos especialistas, con arqueros, caballería, en fin, infantería, ¿cierto?, de microorganismos. Como te comentaba, normalmente en la literatura se encuentran publicaciones o patentes donde se degradan distintos contaminantes o efluentes industriales, pero donde usan un conjunto de distintos microorganismos. Normalmente lo que más se encuentra es que hay 4 microorganismos distintos funcionando en el sistema para poder degradar contaminantes. Nosotros aislamos un solo microorganismo que fue adaptado y que fue potenciado, por decirlo así, con distintos nutrientes, tiempos de tratamiento, etcétera, dependiendo de los contaminantes, y trabajamos con un solo microorganismo. ¿Ya? Entonces, esa es la mayor ventaja que tiene este proceso. Un super soldado. Claro, un super soldado. No varios soldados, sino que solo un super soldado. Exactamente. Conversamos con la doctora María Cristina Yebet, directora ejecutiva de Ciencia 2030 de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Lamentamos hace pocos días un derrame más de petróleo en la bahía de Quinteros. ¿Existe alguna forma de poder llevar biorremediación al océano? ¿No hay ahí una gran oportunidad para este método? Yo pienso que siempre están las oportunidades. Ya nosotros cuando aplicamos nuestro método, siempre probamos primero porque siempre las aguas contaminadas están cambiando, la concentración de contaminantes, los distintos contaminantes y las concentraciones. Entonces siempre los métodos igual hay que volver a probarlos, ¿cierto? Siempre hay que probar primero antes de estar seguro. Y sobre todo en este tipo de tratamientos y cuando se trata de contaminantes, porque cambian los contaminantes, las concentraciones y los contaminantes a diario, ¿cierto? En los riles. Bueno, el petróleo sabemos que es una mezcla de distintos hidrocarburos, principalmente cadenas lineales, ya de carbonadas lineales, que son bastante difíciles de degradar en el ambiente y permanecen por bastante tiempo. Pero han avanzado las investigaciones en estas temáticas y existen distintos tratamientos con polímeros principalmente donde aglomeran estos hidrocarburos y después los pueden extraer. Pero sí yo he visto, no lo he hecho, o sea, hemos tratado hidrocarburos, ya estos tipos de pequeños derrames en suelo, y el tiempo de tratamiento, de degradación de estos compuestos es un poco más largo, pero se logra. Ahora, en el mar habría que probar o tal vez aislar bacterias marinas porque la salinidad cambia los procesos de tratamiento igual. Entonces puede que un microorganismo que haya sido aislado de un agua dulce, habría que ver si se adapta a los cambios de salinidad ya que tienen estas aguas marinas. Pero yo sí he visto que han usado microorganismos para justamente aglomerar los hidrocarburos también en derrames y que los han podido después extraer fácilmente por alguna metodología de arrastre, por ejemplo. Para finalizar, ¿cuál es el nivel del desafío que tenemos por proteger el agua e incluso purificarla y hacerla, como decirlo, hacerla viable para nada más ni nada menos que mantener la vida en pie tal como la conocemos? ¿Cómo debemos abordar este tremendo desafío? Uy, con harta conciencia. Sin duda. Hay que generar mucha conciencia, sobre todo a los dueños de las empresas, ¿cierto? De que el agua es un recurso valioso y que tenemos que cuidarlo y no usarlo indiscriminadamente, extraerlo de los acuíferos, usarlo en los procesos y después botarlo sin ningún tratamiento. Bueno, a nivel mundial, aproximadamente el 80% del agua que se usa no se trata y se vierte a los sistemas. Y esa es la conciencia que debemos generar, que es un recurso que está cada vez más escaso, que es muy valioso para todos y que debemos usarlo de manera controlada y tratarlo para reusarlo ya en los propios sistemas, volverlo a los sistemas, reusarlo o tratarlo a un nivel que lo podamos usar, por ejemplo, para regadío, ya donde el agua también, en los sectores donde se necesita bastante regadío, el agua está cada vez más escasa y no se recupera.
ya para volver a reusarla. Entonces, ese es un gran desafío que debería ser política pública ya y exigencia de que todas las empresas, las industrias donde se use en el agua en proporciones bastante altas, no se tire al mar en un emisario submarino, ¿cierto? Sino que pueda ser recuperada y reusada en los propios sistemas. O volverla a los acuíferos para poder mantener los acuíferos en un nivel que permita a las industrias seguir usando el agua desde los acuíferos. La optimización del agua dentro de los mismos procesos industriales. Optimizar el uso y recuperarla para reusarla. Muchas gracias, María Cristina, por tu tiempo. Agradecido tus conocimientos también. Y esperemos tener un mejor 2022 en este tipo de materia. Sí, ojalá. Hay mucho que hacer, sobre todo generar conciencia ya de que el agua cada vez está limitado su acceso y que va a llegar un momento que tal vez vamos a sufrir, ¿cierto? Por su escasez y por el agua contaminada. El agua dulce es una proporción muy pequeña de todo el agua que existe en el planeta y esa es la que cada vez está más escasa porque se contamina y se bota sin ningún tipo de tratamiento. Gracias, profesora María Cristina Yever. Un placer. Gracias a ti, que estés muy bien. Esto fue Ciencia en Off, el podcast presentado por Ciencia para la Innovación del Consorcio Sur Subantártico, Ciencia 2030. En una próxima entrega seguiremos conociendo a los investigadores del territorio sur subantártico de Chile, en el que continuaremos nuestra conversación acerca de los desafíos de la ciencia para la nueva década. Visítanos en www.ciencia2030.cl.